Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y este video es una recomendación. Ya les había contado en algún directo que justamente tenía ganas de hacer videos recomendando también algunas otras cosas que me gustaran y qué mejor pretexto que esta nueva serie de la Shonen Jump llamada Time Paradox Ghost Rider. Debo decirles, y voy a empezar con esta historia, cómo llegué a Time Paradox Ghost Rider. Tuvo la suerte, esta historia también, de coincidir en su primer capítulo, salió el mismo fin de semana que el último capítulo de Kimetsu no Yaiba. Ya lo he contado en directos y creo que en un par de videos de Meso Nikoku, que a mí el final de Kimetsu me pareció bastante me dejó muy vacío, me dejó fría, por decirlo así. La verdad, no considero que sea un mal final, pero también es un final que realmente, en cuanto a historia y demás, no aporta nada. De hecho, es un final bastante genérico también. Y me gustaría que se graben estas palabras de genérico y que me dejó un poco fría, porque justamente es una de las temáticas principales que se abordan en Time Paradox Ghost Rider, que justamente la empecé a leer porque una vez terminado Kimetsu me quedé como con ganas de ¿y ahora qué? Esto me dejó con sentimientos encontrados, necesito distraerme y curiosamente terminé leyendo el primer capítulo de esta, yo creo, obra que pinta ser muy grande. La verdad, siento que me estoy arriesgando mucho porque es una obra muy joven. Pero los primeros capítulos me han atrapado y me han enamorado. Y empecemos primero con la premisa en general de la serie, que es justamente la historia de Teppei Sasaki, que es un muchacho de 24, casi 25 años, que su pasión y su sueño de toda la vida justamente era convertirse en un mangaka, convertirse en un escritor, en un autor de manga. Y él mismo relata las etapas que tiene que pasar una persona justamente para lograr que llegue a una serialización dentro de la revista Shonen Jump. Y justamente cuenta que suele ser que ganas como un premio de novato, después del premio de novato tienes la oportunidad de publicar un one shot y después de la oportunidad de publicar ese one shot ya tienes la oportunidad de hacer una serie larga. En este caso, el mismo muchacho dice que se ha quedado estancado por años en una serie que solamente ganó un segundo lugar dentro de un concurso de novatos. Y este muchacho, tras varias reuniones con su editor, pareciera ser que este siempre le dice cosas similares. Tus personajes son vacíos, tu historia no tiene sustancia, tu historia es muy genérica, tu historia es muy normal, tu historia la he visto 200 veces y no hay nada único o rescatable dentro de las historias que me estás entregando. Y las creaciones de este chico son constantemente rechazadas por el editor. Pero su suerte cambia un día, justo que estaba a punto de rendirse, y de hecho lo dice en palabras exactas. Si termino de decir me rindo, realmente me voy a rendir. A unos segundos antes de rendirse, cae un rayo en su casa sobre un regalo que le hizo un amigo también y un microondas. Y ese rayo causa aparentemente, y digo, esto no se ha dicho dentro de la historia, pero creo que no creo que vaya a ser importante en algún punto, causa como una ruptura del espacio-tiempo y empieza a recibir en su microondas Shonen Jump de 10 años en el futuro. Él mismo dice, están en 2020 y la Shonen Jump tiene la fecha de 2030 y en esa Shonen Jump viene el debut de un artista nuevo y de una serie nueva llamada White Knight o El Caballero Blanco. Y esta serie está escrita por Itsuki Aino. Teppei lee el primer capítulo y queda enamorado de la serie. Algo muy similar a lo que a mí me pasó también con Time Paradox Ghost Rider.
Leí el primer capítulo y quedé enamorada de la serie. Pero la revista desaparece poco después de que la lee y él piensa que en una alucinación se inventó esa historia y la recorta para crear un one shot y obviamente poder presentarlo a un concurso de la Shonen Jump. Para no hacer la historia más larga, resulta ser un éxito total El Caballero Blanco de Teppei. Y esta noticia y el hecho de que fue publicado en la mismísima Shonen Jump llega a un pueblo lejano de Japón donde vive una muchacha de 17 años justamente con el nombre de Itsuki Aino, que se da cuenta que la historia que este hombre relató es muy similar a una historia que ella está escribiendo en su casa. Y es que, a ver, no es que sea muy similar, es que es la misma historia. Y donde ya quedé total y completamente atrapada es justamente en los siguientes capítulos. Todo esto que le acabo de contar pasa en el primer capítulo, pero en los siguientes capítulos conocemos a Itsuki Aino y justamente también conocemos la forma de pensar de esta autora. Y aquí es donde empieza a llamarme la atención esta simbología que vimos y estas palabras del editor que vimos en el primer capítulo, porque la chica las menciona como si fueran algo positivo y ella pareciera ser, está muy segura de sí misma, que ya no existen historias nuevas que contar y no existe algo que otra persona no pueda hacer. Y este es el argumento con el que ella llega frente a Teppei justamente para encararlo y ella misma asumir que simplemente los dos pensaron la misma historia, porque en palabras más, palabras menos de ella, cualquier otra persona puede escribir lo mismo que se le ocurre a alguien. Obviamente pasan muchas más cosas, pero Teppei logra que su serie se serialice en Shonen Jump y algo que también pasa es que Itsuki quiere trabajar con él para aprender de él, porque el reto de ella es hacer una historia miles de veces mejor que El Caballero Blanco, que obviamente ella a sus 17 años no sabe que el Caballero Blanco en realidad es de ella dentro de 10 años. Y aquí empiezan los dilemas morales que incluso podemos percibir en Teppei desde capítulo 3 y en el capítulo 4 aún con más fuerza, lo que significa el hecho de que se plagió una historia que no existe. Y si alguno de ustedes está preguntando, justamente la paradoja misma tratan de explicarla en una especie, en algunos paneles, o Teppei trata de hacer la lógica con ella, donde justamente asume que hay dos líneas del tiempo. Una donde sí es Itsuki Aino la que publica este Caballero Blanco y otra donde es él el que publica el Caballero Blanco y están funcionando a modo paralelo. Y esto significaría que el 2030 con el Caballero Blanco de Itsuki Aino está sucediendo en paralelo con el 2020 y el Caballero Blanco de Teppei Sasaki. Esta básicamente sería la premisa que vemos en los primeros 4 capítulos de Time Paradox Ghost Rider. ¿Por qué estoy tan fascinada con esta obra a pesar de ser muy nueva? Porque tiene todas las cosas que me encantan. A mí me gusta mucho estudiar sobre las narrativas y también he llegado a participar en talleres de creación de narrativas. Por eso mismo me gusta muchísimo esta historia, porque relata muchas problemáticas que no solo Teppei vive, sino muchísimas personas que quieren crear historias. Y aquí sí les voy a decir, yo incluida, yo estoy consciente, al menos de mi parte, que no tengo ni talento ni historia de vida suficiente como para escribir una historia que llegue a miles de personas. Y por eso me dedico a verlas, nada más. Pero justamente es esto lo que más me llama la atención,
porque Itsuki Aino cree que aunque una persona esté vacía y no tenga ninguna pizca como de originalidad para plasmar en una historia, se puede crear algo que llegue a las demás personas. Y es este dilema también moral que podemos ver en Tepei el primer capítulo, ya que pareciera ser Tepei es solamente trabajo constante y trabajo duro. Pero lo que le falta a Tepei, a pesar de tener un buen estilo y a pesar de que cree tener buenas historias, es que justamente le falta darle ese toque que haga que las personas empaticen con sus personajes o empaticen con la historia o justamente se involucren en lo que está contando. Y debo decirles, eso es muy difícil de lograr. Puedes escribir perfectamente, hermosamente bien, pero si tus personajes o tu historia no le llega al lector, realmente el punto del arte lo estás perdiendo. Tal vez podrán algunos de ustedes debatirme al respecto, así que pueden dejarlo acá abajo en los comentarios si tienen alguna otra opinión sobre el arte, pero esta es la mía nada más. Y otra cosa que también me llama la atención es justamente Itsuki Aino. Y es que aunque en la historia no lo plantean aún del todo, pareciera ser que esta chica también es trabajo constante, sacrificio constante, tanto así que la obra que hizo tan buena en 2030 ya la estaba trabajando desde 2020. Básicamente se podría decir que esa obra ella la cocinó en 10 años, lo que habla mucho también de constancia y esfuerzo bastante grande, a pesar de que no conocemos la historia de la Itsuki Aino de 2030. Aún así, la serie llega a tener ligeras pistas de que ella, además de ser trabajo constante, tiene cierto talento nato. Entonces aquí se compaginan dos cosas que también son muy debatidas dentro del mundo del arte. Las personas que sí nacen con un cierto talento para expresarse, también muchas otras veces no necesitan trabajo tan constante para llegar muy lejos. En este caso pareciera ser que Itsuki Aino tiene también que trabajar constantemente y perfeccionarse constantemente para justamente lograr la obra maestra que en este caso te cuentan que es El Caballero Blanco de 2030. Me encantan estos dos personajes, de verdad, me encanta el hecho de que Tepei mismo se define a él como una persona vacía que quiere que sus historias lleguen a mucha gente a pesar de ser eso, una persona que cree que está vacía y que no tiene nada que contar. Y por otro lado, Itsuki Aino es una persona que cree que ya no hay nada nuevo que contar, que cualquier persona podría escribir lo mismo que ella, pero que ella quiere que su trabajo llegue a muchas más personas. Entonces, debo confesarles también esa mentalidad de Itsuki Aino me encanta y me fascina. Otro punto que también me gusta muchísimo de Time Paradox Ghostwriter es también no solo la paradoja en el tiempo que se crea, sino también este dilema ético y creo que aquí también, una vez más repito, no sé la diferencia, no sé muy bien la diferencia entre ambos términos, pero así que los voy a usar ambos. Este dilema ético y moral justamente del hecho de que Tepei está plagiándose una historia que no existe. Y es la clave. Él mismo dice, para tratar de convencerse de que no está siendo ilegítimo, dice que es su deber traer esa historia de 10 años en el futuro al presente. Y pareciera ser que eso le está causando también una presión bastante grande sobre su trabajo, o es lo que ya empezamos a apreciar en el capítulo 4. Esta presión de querer estar a la altura de la Itsuki Aino que Itsuki Aino aún no se convierte. Y entonces también entramos en este dilema muy complicado que él quiere impresionar a una persona que todavía no es la persona a la que él realmente quiere impresionar. Y sí, se escucha muy complejo, pero justamente es parte de la paradoja que viene dentro del título mismo de la historia. Y
el único problema que tengo en esta historia es justamente un poco el título, Ghostwriter. Y es porque tengo entendido los ghostwriters que no solamente se dan en literatura, creo que también hay escritores o compositores fantasmas en la música y creo que muy seguramente también hay pintores fantasmas en el mundo de la pintura y seguramente también hay fotógrafos fantasmas en el mundo de la fotografía. Es muy común justamente que existan estas personas. Para los que no sepan qué es un escritor fantasma, un pintor fantasma, un compositor fantasma, es justamente una persona que, en el caso de la literatura, escribe un libro, un artículo, un ensayo, un cuento, lo que ustedes quieran, y eso va firmado por otra persona que suele ser alguien que ya tiene cierto reconocimiento dentro del público. Por ejemplo, algún ejecutivo que haya escrito un libro y que realmente su libro no lo escribió él, sino que le pagó a alguien para que escribiera ese libro y él solo pone su firma. Y aquí es la parte clave, creo, y es que tengo entendido al menos que el término de escritor fantasma es un término que sí se usa oficialmente a través de un contrato. O sea, el escritor fantasma siempre recibe cierta recompensa económica a cambio de haber escrito, compuesto, pintado o fotografiado algo. Suelen ser trabajadores bajo contrato. Y obviamente esto tiene muchísimo sentido porque al final de cuentas ser un ghostwriter es una práctica legal. Plagio no es una práctica legal. Y justamente eso es lo que a mí me llama la atención del título de esta historia. Y solo digo del título porque le voy a dar el beneficio de la duda y voy a pensar que el ghostwriter va a ser explicado más adelante. De momento solo parece un dilema mucho más ético y moral en el caso de Teppei porque en estos momentos de la historia se está plagiando una historia y se está plagiando a una Itsuki Aino que no existe. Y digo, tal vez teorizando ya un poco más, ya saben que a mí no me gustan las teorías, tal vez teorizando un poco más pueda explicarse por el simple hecho de que Itsuki Aino va a aprender de Itsuki Aino de 10 años en el futuro. Entonces puede ser que ese aprendizaje que está obteniendo de ella misma en el futuro vaya a hacer que Itsuki Aino en 10 años se vuelva aún mejor que la Itsuki Aino de 2030. Y vaya, qué complejo es explicar un poco las paradojas en el tiempo. Y me encanta porque esta serie pinta a complicarse muchísimo más y yo no puedo esperar a ver en qué continúa y la verdad, por eso quería recomendárselas a ustedes. Aquí voy a dejar esta recomendación de esta semana. Ya saben que a mí me interesa saber lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes opinan, todos sus comentarios déjenlos acá abajo. Si les gustó este video, denle like. Si es la primera vez que están pasando por mi canal, los invito a suscribirse. Y como siempre, nos vemos en los próximos capítulos de Mao, en los próximos capítulos de Meso Nikoku, en los próximos videos sobre Rumiko Takahashi y en los próximos videos que llegue a hacer dando más recomendaciones. Una vez más, muchas gracias por ver estos videos. De verdad, se los agradezco muchísimo. Nos vemos. Bye, bye.